Ya, ahora sí, les indicaba de que esta sesión se va a considerar como tercera. Así va a aparecer en lo que es la plataforma para evitar las confusiones y que sea todo claro. De las anteriores sesiones se va a corregir todo lo que es en plataforma y lo que ya les decía, lo que avancemos esta sesión, con la cuarta sesión se va a generar otro foro, una tarea y una evaluación. En la evaluación quería aclararles que tienen ustedes la posibilidad de intentar en tres intentos, ¿no? O sea, no es que realicen un solo intento, pueden realizarlo una, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces está bien puntualizado las preguntas, lo que se requiere es que se vea la comprensión de lo que se está avanzando. Eso es, y la tarea obviamente es referente a lo que se avanza también. Muy bien, con esas aclaraciones iniciamos con esta sesión, con la presentación preparada. Yo les voy a compartir la presentación. Muy bien, ingresamos a lo que es la ampliación de conocimientos respecto a los métodos de aprendizaje y enseñanza. Vamos a ver una variedad de métodos, las cuales nosotros como docentes podemos utilizarlo en aula y vamos a ir priorizando también relacionado a lo que es la carrera de ingeniería civil. Entonces empezaremos con estas opciones. Primero vamos a empezar con esto de lo que es el método de aprendizaje por descubrimiento. Este método es prácticamente, vamos a decir que es antiguo, ¿no? Ha aparecido en los años 60 por este señor, eh, si nosotros lo leemos en español, Jerome Brunner, ¿no? Él es eh, norteamericano, estadounidense, ¿no? Que ha desarrollado en la década de los 60, fíjense, ¿no? Una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno aprendiente, ¿no? Adquiere los conocimientos por sí mismo, como, como los bebés, ¿no? Los van relacionando, con la boquita se van llevando los objetos a la boca, entonces van incluso detectando lo que es el sabor, si es agrio, picante, vamos a decir, si es duro. Entonces, fíjense, esa es la, la teoría, ¿no? Que nos trae este señor Brunner. Veamos, ¿de qué se trata? Este método de descubrimiento es entre lo que es el docente y el estudiante, la relación, el docente acá juega el rol de guía
y el estudiante es el que tiene que descubrir el nuevo conocimiento que se le presenta al frente. Entonces, primero nos dice, es lo primero que va a llevar a que el alumno desarrolle la parte cognitiva, ¿no? La parte del conocimiento. Por otro lado, existe una relación particular entre el docente y el estudiante. También la actividad principal la realiza el alumno, ¿no? Él es, digamos, el principal actor de este método por descubrimiento. Es el quien descubre, ¿no? Y el docente simplemente es el quien le va a dar una guía, ¿no? Una guía para que pueda descubrir ese nuevo conocimiento. Por otro lado, el primero plantea una serie de problemas en las tareas que se están ejecutando. Luego, el segundo debe realizar la resolución de esos problemas o las tareas que se le está proveyendo. También nos indica que este estilo es un paso para conseguir el fin deseado, que el alumno posea una capacidad de reacción ante una serie de nuevos estímulos. Entonces, hay una, vamos a decir, una hermenéutica de trabajo entre lo que es el docente y el estudiante. El estudiante acá, como les decía, es el principal protagonista en descubrir nuevos conocimientos. ¿Y quién lo prepara? ¿No? ¿Quién prepara ese espacio o ese terreno? Es el docente el que tiene que guiar. También, como definición, podemos decir que es un enfoque educativo donde los estudiantes exploran, investigan y descubren conocimientos por sí mismos, guiados por el docente. ¿Cuáles son las características clave? Acá lo que estamos llevando adelante ya es un aprendizaje activo, no de manera pasiva, sino es activo, donde el estudiante construye su propio conocimiento. También estimula el pensamiento crítico y la creatividad, el aprendizaje significativo y duradero. Cuando decimos significativo, cuando ese aprendizaje o ese nuevo conocimiento rebasa de las 48 horas, puede estar mucho más tiempo en su memoria, ¿no? Pero ¿cómo lo va a aprender? Hablábamos, por ejemplo, de la neurociencia a través, uno de los medios es a través de la emoción, ¿no? A través de lo que es la motivación, ¿no? Entonces es importante ingresar siempre a la clase con aquello. Por otro lado, el docente como guía, no como transmisor de información. Ese es su rol, como guía, ya no como en la antigüedad, donde directamente se dictaba las clases y el estudiante lo que tenía que hacer es eh, memorizar, ¿no? Entonces acá se está volviendo de manera que sea activo, dinámico. También podemos ver acá ejemplos de actividades, experimentos científicos, ¿no? Que podríamos llevar adelante con este método por descubrimiento, ¿no? En laboratorio podríamos realizarlo, proyectos de investigación, ¿no? Que son eh, relacionados, ¿no? A lo que es la parte de descubrir, ¿no? Nuevas formas de poder solucionar problemas. Y en la parte inferior también nos trae resolución de problemas, puede ser matemáticos, físicos, ¿no? También están los juegos y las dinámicas de descubrimiento. También materiales manipulativos. Cuando un estudiante manipula el material, de seguro es que no se va a olvidar. Va a sentir la dureza, las características que tenga el material, ¿no? La forma
podría analizarlo de distintos puntos de vista dependiendo la asignatura que se esté llevando adelante, ¿no? Los beneficios, ¿qué beneficios nos trae este método? Mayor motivación y participación. Los estudiantes ya trabajan con bastante motivación y participan bastante. Lo que se logra también es mejor comprensión de conceptos, desarrollo de habilidades cognitivas, también favorece la autonomía y la curiosidad. Cuando decimos favorece la autonomía, el estudiante empieza a asumir la responsabilidad y por el compromiso que tiene con la asignatura. ¿Cuál es el rol del docente? Aquí crea un ambiente de exploración, es lo que tiene que crear, ¿no? Luego tiene que formular preguntas desafiantes a los estudiantes. También tiene que ofrecer una orientación sin dar respuesta directa, ¿no? Y promover la reflexión y el diálogo. Entonces ahí con eso estamos prácticamente consolidando los conocimientos. Como punto clave es guiar sin intervenir en exceso, ¿no? Más o menos como la mayéutica, ¿no? Eh, por otro lado, hay desafíos o límites. Puede requerir más tiempo, evidentemente, cuando hay una discusión, un debate, ¿no? Dentro de una temática que quizás puntualice un amplio panorama, ¿no? De discusión. Entonces, el docente es el que tiene que marcar el tiempo, en qué tiempo se va a realizar la actividad que se quiere llevar adelante, ¿no? Que la enseñanza tradicional, nos dicen, ¿no? La enseñanza tradicional evidentemente se cumple una hora, pero los estudiantes son solo recepcionistas, ¿no? Reciben de manera pasiva. Acá, por otro lado, nos dice exige materiales y planificación cuidadosa. También no siempre aplicable en todos los contenidos. Riesgo de confusión si no hay guía adecuada, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, para llevar adelante un laboratorio, ¿no? Práctica de laboratorio, necesariamente debemos presentar una guía, ¿no? Para que el estudiante pueda seguir los pasos correspondientes y si tiene que investigar, lo investiga, si tiene que hacer unos experimentos, lo realiza, obtener los datos, entonces está la guía correspondiente para aquello, ¿no? Para que pueda descubrir. En conclusión, podemos decir que el aprendizaje por descubrimiento coloca al estudiante en el centro del proceso, fomenta la construcción activa del conocimiento. Es ideal para desarrollar competencias del siglo XXI. Hay una frase que Confucio lo relaciona esta metodología que nos dice lo siguiente, ¿no? Dímelo y lo olvido. Enséñamelo y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo va la secuencia, ¿no? Dímelo y lo olvido. Enséñamelo y lo recuerdo. Pero si nosotros lo involucramos, lo aprende. Esa es ¿quién lo dijo? Confucio. Una consultita, doctor. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Aprendizaje por descubrimiento muy, muy interesante, especialmente para el laboratorio. Sí. Más o menos el número de estudiantes adecuado, ¿cuál sería, doctor? Cuando se realiza una práctica de laboratorio, un promedio es 15, entre 10 a 15, pero a veces en la universidad siempre nos llenan, supóngase que son 30, entonces necesariamente para que se pueda llevar adelante esta metodología en su cabalidad, tiene que ser en menor cantidad de estudiantes para que se consolide
el conocimiento que nosotros estamos queriendo eh, prácticamente ponerlo en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a usted más bien por la consulta. Bueno, continuaremos con eh, otro, otra metodología. Vamos a entrar a este señor Albert Bandura, que es un aprendizaje por modelamiento. Esta es una metodología, por ejemplo, podemos relacionarlo a los modelos, ¿no? Hay un modelaje, pero veamos a ver de qué se trata. Nos dice lo siguiente: la mayor parte del aprendizaje ocurre observando a los demás, ¿no? Entonces, ¿quién lo dice? Albert Bandura. Es una metodología de aprendizaje donde de entrada podemos decir que, por ejemplo, a los hijos no se le puede educar con palabras, ¿no? Podemos decirle, haga aquello, haga lo otro, si nosotros no le ofrecemos como ejemplo, ¿no? En una realidad. Más o menos en ese sentido va esta metodología. Veamos. Acá, si nosotros lo analizamos en la figura del lado izquierdo, es una familia. Ahí está el padre empieza a gritar, ¿ya? Y recibe la madre esos gritos de enojo y, como vulgarmente decimos, se desfoga, ¿no? En el hijo, ¿no? Y el hijo, como no puede contradecirle a la madre o al padre, entonces ataca prácticamente a lo que está, vamos a decir, a un nivel inferior, a un oso o un muñeco. Entonces, este es más o menos lo que nos plantea Bandura, que cómo la conducta humana se puede aprender por medio del ejemplo. En la parte inferior nos dice, las conductas hostiles y agresivas producen mucha emulación, especialmente entre los niños. Evidentemente es un ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos otra imagen, ¿no? Son, vamos a decir, dos familias, madre e hijo. Por un lado, hace una cuestionante acá, ¿no? Que dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Bueno, esta es la primera, me equivoqué. El tipo de acción que realiza el modelo incide en el grado de invitación, ¿no? Luego se lanza la pregunta. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo la familia del lado derecho? Evidentemente, la madre agarra un libro, lee, y obviamente el hijo lee también, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para niños, tal vez que otros consideren, pero es para jovencitos. Evidentemente, vamos a irnos, siempre va a ir la metodología, es prácticamente amplio, o sea, desde la niñez, la adolescencia, la juventud y hasta los adultos. Entonces, en ese sentido, si yo quiero que lea este niño, necesariamente debo actuar con ese ejemplo. A eso es lo que se refiere este autor, Bandura, que nos presenta esta metodología. Continuamos. Aquí hay una imagen, ¿no? Hay una imagen donde nos dice estudios con el muñeco Bobo. Bueno, por un lado, evidentemente es de niños, pero vamos a, como les digo, les aclaro, va a ir relacionado a una educación superior. Veamos este ejemplo. ¿Qué nos dice? En este estudio, un grupo de niños en edad preescolar observaron cómo un adulto propinaba golpes y patadas al muñeco.
Cuando dejaron a los niños solos, imitaron la conducta que acababan de observar. Entonces, nosotros estamos observando, evidentemente, en la parte superior, hay un señor que está propinando la golpiza correspondiente, ¿no? Y le da las patadas, los puñetes, prácticamente provoca una violencia. En la parte inferior, nosotros sí observamos, en cada una de las imágenes empiezan a agarrar de la misma manera los niños, imitando tal situación y empiezan a realizar la misma acción. Y acá en el texto nos dice, por medio del modelamiento se pueden adquirir respuestas que no se han exhibido antes y se pueden fortalecer y debilitar las actuales. Es la posición de Brunner. Entonces acá podemos sintetizarlo y nos preguntamos, ¿qué es entonces el aprendizaje por modelamiento? Es una forma de aprendizaje en la que una persona adquiere nuevas conductas, habilidades o actitudes observando a un modelo. Cuando hablamos de habilidad, prácticamente estamos relacionándolo directo o indirectamente a lo que es una educación por competencias. También en la parte inferior nos dice que el individuo imita o reproduce lo que ha observado, especialmente si el modelo es relevante, competente o admirado. También, ¿no? En la parte inferior, también se conoce como aprendizaje por observación, aprendizaje vicario, imitación o modelado. No sé si a ustedes les ha ocurrido cuando un docente explica una operación o demuestra, ¿no? Una forma de realizar una práctica o una técnica de llevar adelante una tarea y los estudiantes son los observadores. Entonces, hay algunos estudiantes que tienen un buen aprendizaje por la vista, ¿no? Por el sentido de la vista. Entonces, simplemente necesitan observar y automáticamente van a ejecutar todo el proceso que el docente les realiza. Obviamente, les decía, hay estilos de aprendizaje en los cuales muchos no van a asimilar al 100%, ¿no? Pero para esos estudiantes, para los que tienen un aprendizaje en mayor porcentaje por observación, nos sirve bastante este, esta metodología que es por modelamiento. Continuamos. Fundamentos teóricos. Teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. ¿Qué nos dice? Los fundamentos teóricos, ¿no? Sintetizados son que rechaza que todo aprendizaje sea resultado del condicionamiento directo. Por otro lado, también propone que se aprende en contextos sociales. Introduce el concepto de autoeficacia, creencia en la propia capacidad de actuar correctamente. Etapas del aprendizaje por modelamiento. ¿Cuáles son las etapas o los pasos que tendría que dar? Primero, la atención. Evidente, el estudiante tiene que estar totalmente concentrado en el modelo, ¿no? ¿Quién es el modelo? Obviamente es el docente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir el conocimiento, ¿no? ¿Qué temática? Por otro lado, la retención, recordar lo observado. Tercer paso, tenemos la reproducción, poder imitar la conducta. Para que sea una metodología de aprendizaje, necesariamente el estudiante tiene que poner esa actitud de acción, o sea, tiene que, tiene que ingresar a lo que es el aprendizaje en habilidades, en la parte práctica, ¿no? En un proceso, una tarea que tenga una secuencia de
pasos que tiene que realizar, ¿no? Por otro lado, es importante también la motivación, tener razones para replicarla, la recompensa, el interés. Evidentemente, en la clase nosotros les recompensamos con cierto puntaje, ¿no? Obviamente lo hacen, vamos a decir, condicionado, ¿no? Con una recompensa. Pero puede ser aún más y que nuestros estudiantes lleguen a un buen porcentaje de aprendizaje sería un gran paso que estaríamos dando, ¿no? Acá hablamos del modelo. ¿Y qué es el modelo? ¿No? Puede ser cualquier persona, puede ser figuras cuyas acciones pueden ser observadas por otros tipos de modelos. Puede ser en vivo, puede ser simbólico o puede ser modelos múltiples. Cuando hablamos en vivo, estamos hablando de personas reales. Y ahí ingresa el docente, el compañero de clase, el padre, ¿no? Padre de familia que lo toma. También un material educativo. Cuando hablamos de un material educativo es un material para poder transmitir conocimientos, que nos sirva como modelo, que quizás podrían realizar una réplica de ese mismo modelo para que puedan construir los mismos estudiantes de manera grupal, de manera colaborativa. Por otro lado, si fuese simbólico, ¿no? Los personajes en libros, películas, redes, ¿no? Entonces podríamos adoptar en ese sentido también. Y también lo que es los modelos múltiples, varios modelos con conductas similares o distintas. Ejemplos en el aula. Los ejemplos, por ejemplo, podemos tomar el primero. El docente resuelve un problema matemático paso a paso. Es un modelo a seguir. Un estudiante demuestra una presentación oral. También uso de videos educativos con modelos expertos, ¿no? Estamos utilizando videos educativos donde lo que acá se puede pedir a los estudiantes que puedan hacer una réplica, ¿no? Juegos de rol o dramatizaciones, evidentemente quizás más a lo social. Aprendizaje cooperativo con compañeros más avanzados. Aquí integramos estudiantes con mayor nivel de conocimiento, con niveles intermedios o quizás estudiantes que tengan menor o dificultad en asimilar conocimientos. Podemos integrarlos. A eso lo denominamos un aprendizaje cooperativo. Beneficios del modelamiento. Evidentemente, refuerza la comprensión a través de ejemplos concretos, favorece el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, promueve valores, actitudes y comportamientos positivos. Es útil para enseñar habilidades complejas o abstractas. También fomenta la autoeficacia del estudiante, ¿no? Entonces son varios beneficios que obtenemos al aplicar esta metodología de aprendizaje por modelamiento. Acá nosotros estamos observando una imagen en la parte superior donde una conducta buena o mala, evidentemente para niños tal vez, ¿no? Normal o anormal, se aprende imitando a otros, ¿no? Entonces, el punto esencial de comprensión es modelar para que los estudiantes imiten esas mismas prácticas que nosotros queremos transmitir, esos conocimientos que tenemos fijado para ellos. A partir de la infancia adquirimos respuestas frente a los modelos que nos presenta la sociedad. Por otro lado, nos dice la investigación de Bandura señala el efecto que los modelos tienen en las personas.
muy importante, es interesante aplicar en en los estudiantes. ¿Cuáles son los riesgos que se tienen? ¿No? Hay beneficios, hay la parte también de riesgos que nos presenta. Acá el primer riesgo de modelar conductas negativas si el modelo no es adecuado. Podemos decir, si nosotros queremos transmitir conocimiento en lo que es eh, haciendo prácticamente una analogía en el papel, ¿no? Una simple gráfica y tratar de que los estudiantes no hagan la gráfica, la misma gráfica, sino que hagan una, una tarea real, ¿no? Entonces no tiene relación. Si nosotros queremos que realice una tarea en papel, ellos también lo harán en papel, ¿no? Por eso es el modelado. Si nosotros queremos en la parte práctica, entonces harán también la misma réplica. Por otro lado, nos dice, requiere atención activa del estudiante, ¿no? Entonces acá, eh, fíjense que estamos ingresando a una posición activa también del estudiante. Por otro lado, la motivación es clave, ¿no? En todo punto, fíjense, en cada metodología siempre está la motivación, que es clave. Sin ella no se reproduce la conducta. También toma tiempo elegir y preparar buenos modelos, ¿no? Esta es una tarea, como les decía al principio, eh, queremos hacer muchas actividades, aplicar muchas metodologías, evidentemente lleva tiempo. Pero gracias a Dios ya tenemos la inteligencia artificial que nos da una mano, una gran ayuda que puede estructurar. Pero acá lo que importa es que el docente tenga las ideas de qué es lo que quiere plasmar. Porque en vano vamos a tener la tecnología si nosotros no queremos, no tenemos, digamos, la idea de cómo queremos llevarla adelante, ¿no? Pero si nosotros tenemos o conjuncionamos, conjuncionamos esos dos puntos, entonces podemos relacionarlo y obtener lo que estamos buscando, ¿no? Transmitir conocimientos prácticamente llegando, quizás hipotéticamente, al 100%. ¿Cuál es el rol del docente como modelo? Ser coherente, claro y ético. Por otro lado, mostrar habilidades paso a paso, también reforzar positivamente la imitación correcta. Por otro lado, seleccionar otros modelos, videos, estudiantes, invitados. Alguna vez eh, que a nuestra clase llegue una temática que estemos llevando adelante y invitemos a un invitado que esté dedicado al campo, que dé una charla, ¿no? Entonces es algo que va a reflexionar en los estudiantes, ¿no? Entonces ahí estamos llevando un modelo, ¿no? Un modelo para que puedan imitar, ¿no? Para que puedan imitar los estudiantes. En conclusión, entonces podemos decir, el aprendizaje por modelamiento es un método natural, poderoso y social. Funciona tanto en niños como en adultos. Acá me faltaban jóvenes, ¿no? Niños, jóvenes y adultos. Requiere atención, retención, reproducción y motivación, ¿no? Los pasos que tiene que dar siempre, los cuatro pasos. Primero, la atención. Luego tiene que retener el conocimiento. Luego tiene que reproducirlo. Y nosotros tenemos que motivarlo. ¿Cómo le vamos a motivar? Premiándole, ¿no? Premiándole por la actividad realizada. Es una herramienta clave en la enseñanza moderna. Pasamos a otra metodología que es aprendizaje globalizado. Este es otro método que nosotros podemos utilizarlo, integrarlo a nuestra clase. Es, cuando hablamos de integración,
de conocimiento, estamos hablando de un conocimiento ya globalizado. ¿Pero de qué manera? A ver, veamos. Una nueva visión educativa en este comienzo del siglo XXI. Los sistemas educativos se caracterizan por la capacidad para generar interacción cultural, movilidad y cambio, transferencia de información, pertinencia, calidad, competitividad y productividad. Entonces, fíjense, hay una variedad de eh, puntos que lo vamos a integrar, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje globalizado? Es un enfoque educativo que integra diferentes áreas del conocimiento en torno a temas o problemas significativos para el estudiante. Rompe con la enseñanza fragmentada por asignaturas. Propone un aprendizaje interdisciplinario, contextualizado y significativo. Cuando hablamos de contextualizado es al lugar donde nosotros estamos explicando, estamos queriendo transmitir los conocimientos. ¿Dónde? En el lugar donde nosotros habitamos. Por ejemplo, si en La Paz estamos, realizamos una formación de profesionales aptos para nuestro medio, ¿no? Esa es la metodología que plasma este aprendizaje globalizado. Continuemos. Las características del aprendizaje globalizado es interdisciplinariedad, integra saberes de varias asignaturas, contextualiza, ¿no?, por parte del entorno, la cultura y la vida cotidiana del alumno. Aprendizaje significativo, los contenidos se relacionan con la realidad. Trabajo colaborativo, fomenta el aprendizaje en grupo. También está lo que es la flexibilidad curricular. Adapta contenidos a proyectos integrados. Vamos a ir ampliando un poco más. Fomentos pedagógicos. Acá hay varios autores que tienen una posición, un conocimiento que lanzan a nivel mundial, por ejemplo, Jean Piaget, que es el desarrollo cognitivo y constructivismo, cómo construir el conocimiento. Vygotsky es un aprendizaje sociocultural y trabajo colaborativo. Es la mejor forma de poder aprender, ¿no?, de adquirir un nuevo conocimiento. Brunner nos decía acerca de lo que es el aprendizaje por descubrimiento. También está Howard Gardner, inteligencias múltiples. Veamos. Ejemplos de aplicación. Proyectos, cuidemos el medio ambiente, ¿no? En ciencias, el reciclaje y la sostenibilidad. En matemáticas estaría la estadística de residuos sólidos, ¿no?, que hay varios residuos que podríamos sintetizar, lo podríamos realizar la práctica, ¿no?, de poder enmarcarnos en esta temática. En lengua, por ejemplo, es lo que es la redacción de campañas ecológicas, ¿no? En arte, la creación de afiches, y en tecnología, diseño de prototipos reciclables, que tenemos bastantes desechos, ¿no?, en lo que se podría utilizar en esa parte de lo que es la tecnología. Continuamos. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje globalizado? Favorece la comprensión profunda, crítica, mejora la motivación del estudiante, desarrolla competencias clave, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, promueve la autonomía y la creatividad,
y prepara al estudiante para enfrentar problemas reales y complejos. Antes de pasar, cuando hablábamos, por ejemplo, de la integración de conocimientos, hablábamos que en un proyecto dado, por ejemplo, les puede plantear un brazo mecánico, pero adaptado a lo que es la hidráulica, o tal vez la electricidad o la electrónica, como es el movimiento del brazo mecánico, ¿no? Entonces ahí está lo que es la parte de la física, la parte de lo que es mecánica de fluidos. También se integraría con lo que es la electricidad y también con el medio ambiente para poder observar y ver el material reciclable con el cual nosotros podemos hacerlo funcionar. Entonces, en ese sentido va esta metodología de integrar varios conocimientos en un proyecto, utilizando varias ciencias. Ahora sí, continuamos. ¿Cuáles son los beneficios? Nos decía que es una comprensión profunda, mejora lo que es la motivación del estudiante, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la autonomía y la creatividad, siempre el estudiante, por la motivación que recibe, llega a ser mucho más responsable, cambia de actitud y llega a conocer a asimilar, ¿no?, nuevos conocimientos. Hay desafíos o limitaciones también en la aplicación de esta metodología, que uno es que requiere la coordinación entre docentes de distintas áreas que podríamos integrar, ¿no?, dos docentes, tres docentes de distintas áreas, que el proyecto que estoy queriendo que lleven adelante los estudiantes, entonces de manera conjunta lo puedan construir. Y si lo hacen de esa manera, entonces estaríamos trabajando en una metodología globalizada. Es necesario romper con esquemas curriculares, ¿no? Demanda mayor planificación y tiempo, porque vamos a quitar tiempo a otros docentes que tienen prácticamente limitado a veces el tiempo, pero eh, podríamos llevarla adelante, ¿no? También se puede generar una resistencia al cambio en entornos educativos tradicionales, donde puede conllevar a mucha exigencia en lo que es los costos o gasto de parte del estudiante. Ese podría ser uno de los factores que podría evitar, ¿no?, llevar adelante esta metodología. Entonces, son 4 puntos los cuales tendríamos que revertirlo y poderlo llevar adelante si nosotros queremos plasmar esta metodología en nuestras aulas. El rol del docente, entonces, es diseñar las experiencias significativas del aprendizaje. Es un actor, vamos a decir, como mediador, no solo como transmisor. Fomenta el trabajo interdisciplinario, estimula el pensamiento reflexivo y la participación activa. También evalúa procesos, no solo resultados. Cuando hablábamos de una evaluación, siempre nosotros tenemos que ingresar con una evaluación diagnóstica. ¿Desde dónde estamos partiendo? ¿Qué nivel tienen de conocimiento nuestros estudiantes para llevar adelante un proyecto que nosotros queremos que se plasme en las clases que está en nuestra asignatura? Entonces, siempre para cada actividad que realicen los estudiantes debemos proceder con lo que es la evaluación continua. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, no cada clase se puede evaluar, ¿no?, a veces por el lapso del tiempo, pero tendremos que programarlo. La segunda, la tercera o la cuarta clase ya tiene que existir la evaluación.
ahí es donde se vuelve un proceso de una evaluación procesual, para que al final se realice la suma y lleguemos al resultado correspondiente. Aquí las diferencias con el enfoque tradicional, evidentemente nosotros sí organizamos un aspecto organizacional por asignaturas, y si es globalizado es por temas o proyectos que tenemos que adoptar. Por otro lado, el rol del estudiante en lo tradicional evidentemente era pasivo, ahora lo volvemos activo y muy participativo. También podemos reflejar la conexión con la realidad. En lo tradicional simplemente se les tenía en una aula encerrada, pero en un enfoque globalizado ya prácticamente está relacionado en el campo laboral del profesional. Entonces tiene bastante contacto con la realidad, los proyectos de la misma manera, por lo tanto se vuelve de mayor interés. También en la evaluación podemos ver acá en este cuadro que en un enfoque tradicional es reproductiva y en un enfoque globalizado es procesual y reflexiva. Conclusión, podemos decir que el aprendizaje globalizado, ¿no?, conecta saberes de manera coherente y significativa. Motiva y prepara al estudiante para los desafíos del mundo real. También es una propuesta pedagógica más humana, integral y flexible. Entonces, es una metodología que realmente nos compromete. También, evidentemente, lleva tiempo, pero podemos hacer unos proyectos que nos integre con distintas ciencias, con distintos docentes que lo podríamos integrar, coordinar y llevarlo adelante para que se pueda mostrar al público, ¿no? Para que se pueda plasmar en nuestras clases. Pasemos a otra metodología que es una metodología que podemos decir que es tradicional, pero tiene ciertas cualidades, ¿no? Quizás es una exposición tal como observamos acá en la imagen, donde está explicando el docente y vemos a los estudiantes que están prácticamente aburridos, ¿no? Veamos de qué se trata este método expositivo. Nosotros a diario estamos realizando esta metodología, utilizamos bastante. Y ¿cuál es el objetivo entonces? Nos dice que estimular en el docente una actitud innovadora en la transmisión de la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿qué es el aprendizaje expositivo? Es una estrategia de enseñanza en la que el docente transmite activamente la información al estudiante de forma directa y estructurada. El estudiante recibe, procesa y organiza el contenido presentado. También es un enfoque centrado en el docente que guía el ritmo y el contenido del aprendizaje. Por otro lado, las características del aprendizaje expositivo: transmisión directa de conocimientos, contenido previamente organizado por el docente. El estudiante tiene un rol receptivo y activo en la comprensión. Si nosotros le damos actividades, ya prácticamente le volvemos activo. Permite abarcar mucho contenido en poco tiempo, ¿no? A través de las presentaciones, eh, una exposición, prácticamente se resume una cantidad de bibliografía, ¿no? Por otro lado, también favorece el aprendizaje significativo si se conecta con saberes previos. ¿Quién lo dice? David Ausubel, ¿no? Entonces, para que se pueda favorecer, siempre nosotros tenemos que anticipar unos
conocimientos, una tarea, ¿no? Una actividad. Bueno, vamos a ir viendo, explorando mucho más. ¿Cómo se lleva a cabo? El docente presenta el contenido de forma oral, visual o escrita. La clase magistral, presentación, lectura guiada. Se apoya en materiales, esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, pizarras, libros, etc. Entonces, hay una variedad de materiales. Puede incluir preguntas, ejemplos y explicaciones para mantener la atención. El aprendizaje no es memorístico. Si se organiza bien el contenido y se activa el conocimiento previo. Aquí resaltamos lo que nos propone esta teoría del aprendizaje significativo, que bastante estamos tocando en esto de lo que es la educación por competencias. Cuando hablamos de educación por competencias, estamos hablando de un aprendizaje significativo. Y detrás está David Ausubel, quien nos propone esta teoría. Nos dice que el aprendizaje más importante es aquel que permite relacionar lo nuevo con lo que ya sabe. Es muy importante, ¿no? Si ya sabía algo, lo relacionamos con algo nuevo, entonces ese conocimiento se queda en la memoria del estudiante. Propone también que el aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo contenido se conecta con estructuras cognitivas previas, ¿no? Entonces acá nos vuelve a recalcar. Si tenía conocimientos previos, vamos a consolidar el conocimiento. Y a ese nuevo conocimiento lo vamos a llamar aprendizaje significativo. La exposición organizada del contenido facilita una conexión. Bueno, es lo que nos propone, ¿no? Ejemplos de aprendizaje expositivo. Lección magistral sobre un tema nuevo, presentación con mapa conceptual, ¿no? Video explicativo guiado por el docente, explicación de un gráfico o cuadro comparativo, y tenemos la lectura guiada con subrayado y preguntas orientadoras. También podríamos llevar de esa manera. Ventajas del aprendizaje expositivo. Permite organizar y estructurar contenidos complejos, ahorra tiempo en la presentación de la información, facilita el aprendizaje en grupos numerosos, útil para introducir temas nuevos o dar una visión general. Promueve el aprendizaje significativo si se planifica correctamente, ¿no? Entonces, ahí están las ventajas. Por otro lado, hay desventajas, como en toda metodología. Puede volverse pasivo si el estudiante no está motivado. El riesgo de memorismo, evidente, ¿no? Si no se fomenta la comprensión. También podemos indicar que dificulta la participación si no se incluyen preguntas o actividades. Menor desarrollo de habilidades prácticas o creativas, ¿no? Evidentemente estamos más en el estudiante pasivo en este momento, ¿no? Se recomienda combinarlo con métodos activos, descubrimientos, resolución de problemas. Bien, entonces esa es la posición de esta metodología. También aquí el rol del docente, ¿no? Preparar el contenido, conectar nuevo conocimiento, usar recursos visuales, ejemplos concretos, formular preguntas para mantener la atención siempre, evaluar comprensión con pequeñas actividades o retroalimentación. ¿Cuándo usarlo? Se recomienda, se introduce una información nueva o compleja en esos casos. Hay limitaciones de tiempo, también es otro factor. Se busca unificar criterios o procedimientos. También se requiere precisión conceptual y también con lo que es el trabajo con grupos numerosos. La comparación con otros enfoques. El rol del docente en el expositivo es activo. En el descubrimiento el docente es guía y en el globalizado es coordinador.
porque tienen que coordinar con varias especialidades, con varias asignaturas. La participación del estudiante es pasiva, quieras o no, es pasiva en lo expositivo. En el descubrimiento es activa, porque está más interesado, despierta el interés en sí del estudiante. En el globalizado es más colaborativa, porque necesita de muchos conceptos, de varios conceptos y distintas ciencias. Tiempo, en expositivo es rápido, evidente. En el descubrimiento es lento, evidentemente se necesita mucho más tiempo para llevar una práctica de laboratorio. En el globalizado, variable dependiendo a qué magnitud se organice un proyecto, ¿no? Si es pequeño, mediano, o puede ser un proyecto eh, grande, ¿no? Como para poder representar toda una carrera también, ¿no? Eh, la profundidad en el expositivo es variable, en el descubrimiento es alta, globalizado es alta, en la aplicación es pre-exploración, la aplicación que se tiene, y en el globalizado es proyectos. Conclusión, entonces podemos decir que el aprendizaje expositivo sigue siendo un método eficaz y necesario, especialmente cuando se aplica de forma estratégica. Es clave en la introducción de nuevos contenidos, pero puede combinarse con enfoques activos para mayor efectividad. Aquí hay una frase que también nos tiene que llamar la atención. Nos dice, no se trata solo de enseñar mucho, sino de enseñar bien. Es la frase que resalta. Bueno, hasta aquí hemos visto, fíjense, las metodologías son de descubrimiento, ¿no? Que es aplicable a distintos ámbitos. Nosotros podemos ir adaptando a la asignatura que estemos regentando, el globalizado también, y el expositivo evidentemente nos ayuda bastante, pero sí tiene cierta dificultad, ¿no? Hay un momento donde el estudiante está en una posición pasiva, ¿no? Entonces, debemos escoger siempre la metodología que se adapte a nuestros estudiantes. Bueno, con esto hemos visto tres metodologías, ahora vamos a ver una metodología eh, que, es, que va a complementar a estas metodologías, ¿no? Entonces, lo que se trata es que conozcamos varias y esta la vamos a presentar con su ejemplo para que ustedes puedan aplicarlo en clases. Vamos a partir por esta palabra. Voy a compartirlas desde el principio. Es una palabra que es innovación. ¿Qué es innovación? Innovar es renovar. Innovar también representa un cambio. El ingreso de algo nuevo a una realidad. Veamos. Innovación educativa, cuando hablamos desde ese punto de vista. ¿Qué hacemos? Lo que provocamos provoca cambios, ¿no? Es como acá tenemos tres engranajes. Si es el primer engranaje de la parte superior, empieza ya a realizar un movimiento mecánico de rotación, transmite ese movimiento a un proceso, ¿no? Un proceso. Ese proceso se vuelve un propósito y allí lo que estamos provocando es cambiar, ¿no? Cambiar la forma de poder enseñar. Acá los objetivos de la innovación es implementar la aplicación de teorías, procesos y técnicas administrativas, por un lado. Por otro lado, también promueve actitudes positivas en lo que es los estudiantes.
crear espacios y mecanismos en las instituciones, ¿no? Un grupo de autoridades, podemos decir. Por otro lado, al lado izquierdo tenemos promover transformaciones curriculares cuando hablamos de competencias. Las competencias siempre va a ir relacionado a las asignaturas que el estudiante va venciendo cada semestre. Por otro lado, también nos involucra este objetivo de animar el desarrollo de propuestas educativas. Fíjense los objetivos de la innovación. El cambio no solamente es en un aspecto, ¿no? Entonces hay un conjunto de acciones que nosotros tenemos que llevar o tomar las riendas en el campo educativo. El enfoque de la innovación liberadora nos trae como principios de la innovación es en la formación del estudiante, cómo es que nosotros como docentes podemos llegar al 100% del conocimiento del estudiante. Bueno, según estudios nos indican de que nosotros podemos transmitir un 40-50%, pero si nosotros aplicamos las metodologías, elevamos ese porcentaje hasta un 80% y el 20% restante el estudiante lo aprende en el campo laboral. Entonces va a depender siempre cómo se lleve adelante esa formación educativa. Por otro lado, nos indican que la investigación interdisciplinaria, la práctica, que es muy importante, y la autonomía en una innovación. Las características de la innovación. La innovación supone transformación, cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora o ajuste del sistema vigente. Innovación no es necesariamente una invención, no se necesita inventar, pero sí algo nuevo que propicia un avance en el sistema hacia una plenitud, un nuevo orden. La intencionalidad, ¿no? Hay una planificación que necesariamente tenemos que llevar adelante, ¿no? Lo que nos indica que la innovación, por medio de la innovación, nosotros podemos mejorar los fines de la educación y llegar a una calidad educativa. Por otro lado, la innovación también implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo a cabo. Acá estamos observando la metodología expositiva, podemos decir, ¿no? Una organización de clase. En esta gráfica o en la imagen nosotros estamos observando una participación activa de los estudiantes. ¿Cuán importante es la organización en el aula? Que no solamente llevemos adelante esta organización que está en la imagen central, sino que tratemos de trabajar de manera que todos participen, vamos a decir, en una posición de una mesa redonda, digamos, donde todos nos observamos de manera que sea cara a cara y la participación allí es prácticamente por igual, ¿no? Equitativo. Los proyectos innovadores necesitan elaborar perfiles de cambio unitario, nos habla, comprensivos en lo que se defina con toda claridad la filosofía del cambio y las metas que nosotros lleguemos a trazar. Innovar también requiere articular una serie de procesos. El rol del docente, la preparación profesional es decisivo para el cambio que nosotros estamos buscando. Entonces, innovación pedagógica y didáctica por competencias es o busca un cambio significativo en la enseñanza.
promueve una adquisición de habilidades, conocimientos y un cambio de actitud en el estudiante. Puede aplicar estos conceptos, o sea, ¿cómo podemos implicar aquello? Es en lo que lo denominamos la relación que tiene que tener el conocimiento que nosotros queremos transmitir a un hecho real. Por eso nos dice un contexto real. Este enfoque es un foco en el desarrollo de competencias, ¿no? Una luz, ¿no? Eh, que son capaces, nos dice, de poder integrar y que permite afrontar situaciones complejas y resolver problemas. No solamente problemas sencillos, sino también a medida que vayamos trabajando con aquello, entonces vamos a ir ampliando el nuevo panorama, vamos a decir, del estudiante en aprender nuevos conocimientos mucho más complejos. Siempre recordamos, les he pasado un texto de Tobón que hace un estudio profundo de lo que es la educación por competencias y siempre va a hablarnos de conocimientos, ¿no? Habilidades, actitudes. Son tres elementos que utiliza bastante para llegar a tener un cambio y adquirir valores por parte del estudiante. Quizás usted se pregunta por qué siempre nos presenta esta definición de las competencias. Porque estamos involucrándonos a una educación por competencias y tiene que quedar consolidado en nuestra mente de que nosotros tenemos que trabajar con teorías, definiciones, conceptos para llevarlo a la parte práctica, conocimientos prácticos donde el estudiante pueda realizar la manipulación correspondiente y pueda asumir una actitud distinta, un cambio, lo que queremos buscar en los estudiantes. Los valores que van a asimilar los estudiantes, evidentemente de un grupo, no todos asimilan, pero lo que vamos a hacer con la implementación de las metodologías, vamos a provocar de que vayamos multiplicando en el porcentaje, ¿no? De que más estudiantes se sientan más comprometidos con la asignatura. La importancia, la adaptación al cambio es importante, el trabajo en equipo, el estudiante ya no puede trabajar solitario, y si trabaja solitario, se va a volver autónomo. ¿Qué quiere decir? Que se va a volver responsable de las tareas, de las actividades que tiene que realizar. Y directo o indirectamente tiene que trabajar con un equipo de trabajo, con sus mismos compañeros de estudio. Realizando aquello, vamos a llegar a involucrar a lo que es el pensamiento crítico, porque siempre vamos a encaminarlo a un análisis, a una reflexión y a una nueva posición de parte del estudiante. Y es de esa manera que vamos a provocar un aprendizaje continuo. Los enfoques. Hablábamos de lo que es el constructivista, ¿no? En un punto nos decía la educación constructivista. ¿A qué se refiere? Construir conocimientos, llegar, por ejemplo, acá dice, el aprendizaje se construye a través de la interacción con el entorno y la construcción de significados, de nuevos conocimientos. Hay otro enfoque que es lo sociocultural, que es el aprendizaje que se desarrolla en contextos sociales y culturales. Bueno, quizás sale de lugar, ¿no?, al campo de la ingeniería, pero aquí sí estamos enmarcados. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de la parte práctica, ¿no? El foco está en el desarrollo de las capacidades para la acción. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de habilidades, prácticas, desarrollos, procesos, que el estudiante se vuelve un estudiante activo, ¿no? Totalmente activo.
Y ahí entramos a lo que es la tipología de la innovación educativa, según componentes, según la intensidad del cambio, según el modo de realización, siempre relacionándolo a lo que es la realidad del campo profesional. La resistencia al cambio existe, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, Carbonil, un autor, nos dice 7 pecados capitales. Inercia institucional. A veces la institución nos impone una actividad donde nosotros teníamos programado transmitir conocimientos y hay una actividad, quizás ahí interfiere, ¿no? En nuestro objetivo, en la meta que nos hemos trazado. El individualismo, ¿no? La metodología global eh, hace que nosotros nos integremos entre docentes, trabajemos de manera colaborativa, no solo el estudiante, también el corporativismo, también la falta de clima o confianza, la intensificación del docente y el control burocrático, la falta de apoyos de la administración educativa. A veces queremos emprender un proyecto y resulta que no hay fondos, ¿no? Entonces nos tropezamos con aquello y como docentes siempre tenemos que tratar de sobrellevar todas esas, esas dificultades que se nos presentan en el camino. Elementos restrictores de la innovación, ¿no? Esfuerzo suplementario, respuesta docente inmediata, rigidez, sistema educativo, la inseguridad, limitación de formación pedagógica, falta de apoyo profesional, la incomprensión de actitudes inadecuadas, recursos instrumentales. Entonces, evidentemente, lo tenemos que negar. Bueno, aquí terminamos con lo que es la parte de la innovación. Entonces, que en resumidas cuentas es un cambio que nosotros tenemos que provocar, no solamente nosotros, sino también el cambio en nuestros mismos estudiantes. Ahora vamos a entrar a otra metodología que se llama clase invertida. Esta es una metodología que se utiliza bastante y es muy, tiene bastantes beneficios implementar en clases, llevarlo adelante. ¿Cómo se lleva esta metodología? La participación y aprendizaje en el aula invertida. En este caso es como si nosotros nos colocásemos en la posición de estudiantes como docente y el estudiante se coloca en la posición de docente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el docente? Siempre nosotros tenemos que planificar, tenemos que verificar lo que vamos a transmitir, los nuevos conocimientos y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y bueno, en cierto modo, eh, no es tanto así, sino que en cierto modo lo organiza esta clase invertida, más o menos un panorama general en ese sentido. Pero veamos de manera, ¿qué nos dice este autor Bergman? Nos dice, todo surgió en la pregunta, ¿qué sucedería si grabáramos cada una de las exposiciones? Los estudiantes de observar el video como tarea para posteriormente dedicar mayor parte del tiempo de la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comprendidos. Muy interesante, ¿no? En vez de tener una posición presencial entre docente y estudiante en un aula y llevar adelante una sesión, esta clase invertida nos está proponiendo de que lo, la, la, la clase ya lo preparemos en un video y les pasemos al estudiante sin que esté en nuestra clase. O sea, lo hacemos de manera anticipada. Al hacer eso, supóngase que me toca martes, el martes ya le estoy pasando el video, ellos ven el video una y otra vez. Y el día jueves simplemente lo debatimos o absorbemos lo que es las dudas.
algunos puntos que no hayan entendido. Ese es el punto esencial de la clase invertida propuesta por este autor Bergman en el año 2012. La clase tradicional, entonces, ¿cómo es? Es una clase, tarea asignada para casa, ¿no? Llevamos la sesión, obviamente. Luego, el segundo es completar la tarea, lo que hace el estudiante. En la clase invertida, lo primero que tiene que hacer el estudiante es ver los videos de instrucción en casa, una sesión ya anticipada, escuchar los podcasts del docente, completar la evaluación rápida, que nosotros podríamos adjuntarlo a aquella, para que los docentes puedan evaluar la comprensión antes de la próxima clase. Entonces, quieras o no, esta es una metodología que nos permite utilizar una plataforma en la cual eh, nos anticipamos a nuestra sesión, ¿no? Y gracias a la plataforma podemos realizar una evaluación antes de llegar a nuestra clase. Lo segundo es hacer las tareas escolares, bueno, acá los escolares universitarias, ¿no? Lo asignado para casa, ¿no? Junto con el docente y los compañeros. Los docentes pueden ofrecer ayuda directa cuando ya está en la sesión o la clase presencial que tenemos con ellos. Y ahí simplemente hacemos una retroalimentación y avanzamos al siguiente tema. Es prácticamente una posición, es una ayuda, ¿no? Y podemos avanzar los temas, podemos profundizar aún mucho más hasta la meta o el objetivo que nos estamos trazando con la temática que estamos llevando adelante. Los pasos que tenemos que dar es primero ver el video, ¿no? Donde se explican los contenidos de la unidad. Luego nos dice, se resuelven las dudas sobre el video. Luego se hacen las actividades. Fíjense los pasos que tienen que dar. Primero hay que colocar un video. Luego tienen que absorber unas dudas. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante pueda responder a esas dudas? Nosotros podemos enviar un cuestionario, ¿no? Unas preguntas respecto a la clase que yo he grabado, entonces ellos responderán. Obviamente, cuando es una clase asincrónica, no todos responden a cabalidad, pero aquí lo que se trata es de que el estudiante asimile la autonomía, una autonomía que conlleva la responsabilidad, de que realmente asimile y responda a lo que ha visto en el video, que pueda responder esas dudas, pero de manera consciente, ¿no? A eso es lo que nos referimos. También le vamos a enviar unas actividades de por medio, unas actividades que van a reforzar ese conocimiento, ¿no? Van a reforzar ese conocimiento y con esas actividades nos encontramos en la siguiente clase. Entonces acá se amplía un poquito más ver el video, donde se explican los contenidos de la unidad. Bueno, es una temática que yo he tomado, la defensa antibacteriana específica es realizada, evidentemente hay una aplicación referida a ingeniería, esto es de manera general, ¿no? Los videos estarán en el aula virtual, ahí está, en la plataforma. Bueno, acá es un tema de biología, geología del tercer grado. Las respuestas quedan registradas para saber cómo lo habéis hecho, ¿no? Entonces, ahí vamos a colocar las preguntas, ¿no? Hay unas preguntas que tiene que responder el estudiante. Vamos a también subir las actividades que tiene que realizar el estudiante solo observando el video. No está en contacto con nosotros, sino que ya está trabajando con nuestro video, pero pregrabado.
realizan actividades, ¿no? Entonces los estudiantes llegan a la elaboración de los modelos, las presentaciones, los cuestionarios del aula virtual, ¿no? De una plataforma en la cual necesariamente tenemos que contar, los pósters digitales, las prácticas que podríamos subir o ejercicios escritos. Bueno, acá es una aula de los estudiantes que evidentemente cuando el docente no está, hacen pues fiesta, fiesta total, ¿no? Donde no hay autonomía, no hay responsabilidad, todo es juego, pero estamos en una etapa universitaria donde evidentemente no vamos a tener esta situación. Pero sí lo que necesitamos reflejar en las actividades, como les decía, es estos puntos, la elaboración de los modelos, las presentaciones que podrían realizar, ¿no? De un resumen de una temática que nosotros le queramos llevar adelante en el avance, ¿no? De nuestra asignatura, ¿no? Los cuestionarios que podríamos subir en esa aula virtual, ¿no? Las prácticas, la resolución de problemas, ¿no? Unos ejercicios propuestos y que ellos puedan resolver. Entonces nos ayuda bastante y a esto lo denominamos la clase invertida. Bueno, acá en la gráfica está los estudiantes de manera que están invertidos, ¿no? Eh, acá, consejos para implementar la clase invertida. El feedback continuo. ¿Qué nos dice? Es prácticamente hablar de lo que es la retroalimentación, ¿no? Establece mecanismos para obtener retroalimentación de los estudiantes sobre los recursos y la metodología. También la flexibilidad permite a los estudiantes elegir ciertos temas o proyectos de su interés dentro del marco de la clase invertida. También está la tecnología, ¿no? Utiliza plataformas en línea para la entrega de contenidos y la interacción, ¿no? Facilitando el aprendizaje a distancia. Es una metodología muy interesante donde nos ayuda bastante, ya que los estudiantes ellos mismos ya empiezan a asimilar dependiendo hasta dónde queremos llegar, ¿no? Nosotros trazamos, ¿no? La meta del avance. Esta es la parte que quizás nos lleva tiempo, que es la preparación previa. Antes de la clase, los estudiantes tienen acceso a materiales de estudio, como videos, lecturas o recursos en línea proporcionados por el docente. Se espera que los revisen y estudien estos materiales en casa, lo que les permite adquirir el conocimiento básico y familiarizarse con los conceptos de la sesión en el aula. Entonces, le estamos anticipando el material, ¿no? En la primera clase, digamos, ya le estamos anticipando de aquello. Actividades en el aula. ¿Qué hacemos? Ya le hemos dado el material. Ya ha ocurrido los 3 pasos, han trabajado en la plataforma, ahora es trabajar en el aula. Durante el tiempo presencial en el aula, se enfoca en actividades prácticas, colaborativas e interactivas que promueven un aprendizaje más profundo. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos, resolver problemas, participar en discusiones y realizar actividades que fomenten el pensamiento crítico, ¿no? de, de realizar, ¿no? De resolver los problemas. Entonces, estamos ganando tiempo con los estudiantes, ¿no? Estamos ganando tiempo ya que nosotros esa sesión que teníamos que llevar explicándoles a los estudiantes, ya ellos mismos van a ir asimilando los conceptos base, vamos a decir, los problemas de menor dificultad o la resolución o problemas planteados, problemas matemáticos, ¿no? De menor dificultad. Y cuando llegue a la clase presencial, ahí es donde
vamos a realizar una resolución de problema con mayor dificultad, ¿no? Entonces ahí aumentamos el nivel de dificultad, ¿no? Entonces la ventaja que se tiene. ¿Cuál es el rol del docente acá? Nos dice que el enfoque de aprendizaje invertido, ¿no? El papel del profesor cambia, ¿no? De ser el transmisor principal de conocimientos a convertirse en un facilitador y guía del aprendizaje. Aquí brinda orientación, apoyo y retroalimentación. Simplemente hay algunos estudiantes que evidentemente no todos van a asimilar a cierto punto, pero ya son pocos, ya no es del total. Entonces ahí ganamos, no solo los estudiantes, nosotros también ganamos y en, en el avance, ¿no? Durante las actividades en el aula, promoviendo la comprensión profunda y la construcción del conocimiento. También provocamos acá en la imagen lo que estamos observando es mayor participación, porque ya cuando les damos el material ya prácticamente está ocurriendo que ya tienen conocimiento base y tienen más curiosidades que quizás quieren eh, solucionar o resolver dudas, ¿no? Que las cuales no llegaron a comprender perfectamente. Y nos indica aquí, estamos provocando un aprendizaje autónomo. El aprendizaje invertido fomenta la autonomía y la responsabilidad. Estos dos van de la mano. Del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Los estudiantes asumen la responsabilidad de prepararse previamente y adquirir los conocimientos básicos por sí mismos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Lo que les permite desarrollar habilidades de autodirección y gestión. ¿Qué tenemos? Mayor participación. Personalización. Este enfoque permite adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. El acceder a los materiales de estudio de manera individual, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, revisar conceptos complejos a profundidad en áreas de interés particular. Los pasos entonces, resuelve problemas, trabaja en equipo, participa en entornos colaborativos, utiliza instrumentos tecnológicos. Este es el resultado que tenemos, ¿no? Al aplicar esta metodología en la clase invertida. Las ventajas, aprendizaje activo, los estudiantes participan de manera activa en su propio proceso de aprendizaje, lo que promueve una participación, mayor comprensión y retención. Personalización, contenido de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. El desarrollo de habilidades, tiene la oportunidad de desarrollar habilidades y autodirección. Nosotros podemos dar la base teórica, explicamos de manera puntual las teorías y conceptos que tenemos que llevar adelante y podemos llevarlo a la parte práctica. Ganamos tiempo, ¿no? Y también hay desventajas, evidentemente, ¿no? La dependencia de la motivación. Si no motivamos, no hacen aquello, ¿no? Acceso a recursos, ¿no? Los estudiantes necesitan tener acceso a recursos, por ejemplo, una computadora mínima, ¿no? Cosa que en la actualidad se cuenta, felizmente, por lo menos tiene la mayoría, ¿no? Requerimientos tecnológicos, ahí está, ¿no? Dispositivos electrónicos o herramientas tecnológicas también podemos decir. Otras ventajas, interacción y colaboración. Entre estudiantes ganamos tiempo, ¿no? Hay mayor coordinación entre ellos. Uso eficiente del tiempo, ganamos tiempo nosotros, ¿no? Como docentes, ¿no? Realizar la parte del estudio individual en casa. Ellos ya en vez de
realizarlo en una clase presencial. Ellos trabajan de manera asíncrona. Bueno, las desventajas también, la necesidad de la planificación cuidadosa, ¿no? Como docentes nosotros tenemos que planificar cuidadosamente. Hay algunos que no quieren también esa actividad, prefieren plena clase, ¿no? Por eso hay resistencia al cambio. Pensamiento de orden superior. El pensamiento de alto orden lleva el pensamiento a niveles más altos que la repetición de hechos y requiere que los estudiantes hagan algo con los hechos, comprenderlos, deducirlos, relacionarlos con otros hechos y conceptos, categorizarlos, manipularlos, unirlos de formas nuevas y aplicarlos. Entonces, aula invertida es para aprender, empleamos diversos tipos de razonamiento, activamos procesos mentales. Algunos de estos procesos son elementales como la observación, la comparación, el establecimiento de relaciones y la clasificación simple, ¿no? Por jerarquía. O sea, nos trae varios beneficios. Las inferencias que podría existir, ¿no? Aula invertida. Permite que los estudiantes realicen inferencias. ¿Qué es inferencias? Llegar a una conclusión lógica a partir de pruebas, razonamientos sobre algo que vemos, leemos o experimentamos. Según este autor, Wester, deducir es un proceso en el que una conclusión debe seguirse de las premisas presentadas. Razonar o concluir de lo general a lo particular. Estamos aplicando una metodología. O específico. Los estudiantes aprenden a deducir viendo las lecciones en video creadas por el docente. Están aplicando el método deductivo. Acá hay técnicas como por ejemplo ver video, resumir el video, escribir ejemplos, preguntas que aún tengan el contenido del video, ¿no? Entonces nos da un panorama general de este autor. Eh, en tomar videos, por ejemplo, escribir el título del video, ¿no? De qué se trata, la esencia, ¿no? De lo que es la temática que se está queriendo abordar, ¿no? Las ideas principales, escribir los ejemplos reales o los relacionados con el contenido, ¿no? También la aclaración de las dudas, que nosotros lo vamos a ir enviando por un cuestionario o unas actividades que lo podemos realizar a través de una plataforma, ¿no? Entonces, el aula invertida se basa en 4 fases descritas a continuación. Entonces, acá nos está presentando demostración y aplicación de proyectos y presentaciones, experimentar juegos, ¿no? eh, exploración de conceptos, ¿no? Sitios interactivos en línea, videoconferencias, eh, crear significado, pruebas, podcasts, ¿no? Que nos propone este autor, Vigueras y Cedeño. Evaluación bajo esta modalidad. Una mejor forma para realizar estas evaluaciones de los estudiantes es, nos dice, con ayuda de programas informáticos. Lo podemos realizar en la misma plataforma, ¿no? Y serían periódicas, es decir, aplicar estas pruebas cada fin de mes, para poner un ejemplo, ¿no? La plataforma también nos ayuda bastante cuando hacen la evaluación. Cada estudiante ya prácticamente en la plataforma ya simplemente nos arroja el resultado, ¿no? ¿Cuánto ha obtenido? Estos programas que se mencionarán adelante permiten calificar en ese instante, ¿no? Y entregan los resultados ya sea al profesor o al estudiante para que puedan revisar y posteriormente comenzar con la revisión del examen, ¿no? ¿Dónde se ha equivocado el estudiante? Verifica y esa es la manera con la cual podemos llevar adelante. Es una metodología que
les sugiero aplicar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de la clase invertida. Esta es una matemática avanzada, por ejemplo. Es el cálculos integrales. Antes de la clase, lo que se tiene que realizar. Tenemos que asignar videos de 15 a 20 minutos. Ahora sí, continuamos. Estamos en este punto, ¿no? Los videos que tienen que asignarse entre 15 a 20 minutos, lo recomendable, que expliquen los conceptos, las definiciones, ¿no? Las integrales definidas e indefinidas, junto con ejemplos prácticos. Luego le damos lecturas, proporciona un artículo o un capítulo de un libro sobre aplicaciones de integrales en la ingeniería. Luego le damos otra actividad, ejercicios. Incluye un conjunto de problemas para resolver que deben enviarse antes de la clase. Entonces, acá está la primera, o el primer paso para poder adoptar esta clase invertida. Luego, durante la clase, hacemos la revisión, comienza con una breve discusión sobre conceptos, aclarando dudas sobre el material pre-clase. Ahí todos tienen un conocimiento base para poder exponer, ¿no? Cada uno está apto para poder explicar los conceptos, las definiciones, lo que estaba dentro del video. El trabajo grupal divide a los estudiantes en grupos y asignales problemas complejos, esta vez ya subiendo el nivel de complejidad, que requieran el uso de integrales en situaciones de ingeniería, como calcular áreas, volúmenes. Luego, presentaciones. Cada grupo presenta su solución y explica el proceso que siguieron. Luego tenemos la reflexión. Una vez que realizan después de la revisión, trabajo grupal, después de las presentaciones, entramos a la parte de la reflexión. Termina con una reflexión sobre cómo aplicar estos conceptos en proyectos de ingeniería reales. Fíjense, ¿no? Fíjense, en este caso son dos pasos. Una antes de la clase y durante la clase, ¿no? Que nos permite realizar actividades en distintas asignaturas, con las temáticas. Obviamente que cada docente tiene que adaptarlo según el ejemplo que se le haya asignado, ¿no? Aquí, por ejemplo, dinámica de cuerpos rígidos en mecánica. Antes de la clase, videos. Asigna videos sobre los principios de la dinámica y problemas de equilibrio. Lecturas. Proporciona un capítulo que cubra conceptos como fuerzas, momentos y condiciones de equilibrio. Durante la clase, laboratorio práctico. Organiza un laboratorio donde los estudiantes experimenten con modelos físicos para entender los conceptos en acción. Por ejemplo, usando plataformas de fuerzas. Un estudio de caso. Asigna un caso real donde deben aplicar los principios de dinámica para resolver un problema específico. Una reflexión grupal. Concluye con una discusión sobre cómo los principios aprendidos se aplican en proyectos de ingeniería como diseño de estructuras. Entonces, con estos ejemplos, lo que estamos observando, ahí están los pasos que tenemos que dar. Una clase previa, ¿no? Que no es presencial, y la clase presencial que nos ayuda bastante, porque imagínense avanzar una clase y cubrir todos los pasos. No llegaríamos, no nos alcanza el tiempo.
¿no? Entonces ganamos bastante con esto de la clase invertida en implementando en nuestras aulas. Bueno, hay más ejemplos. Eh, Aquí vamos a detener la presentación. Simplemente agradecerles por estar presentes y eh, llevar adelante este curso, que es muy importante, ¿no? De empaparse eh, de estas nuevas metodologías, adoptarlas y ponerlas en práctica en las aulas. Bueno, agradecerles por estar presentes y estaríamos retornando la siguiente sesión. ¿Alguien quiere participar? Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ¿se me noches. escucha? Sí, sí, le escucho, le escucho. Bueno, primero, solamente si nos puede mostrar, por favor, desde donde está entrando a la plataforma, porque en la tarde entré, no encuentro el material que usted mencionaba, si nos puede mostrar aquello. Y segundo, respecto a la aula invertida, ya tuve una experiencia, había hecho, pero no con videos. El 2018 fue con material escrito. El problema es Ah, que tenemos actualmente es que cuando los estudiantes se les da una responsabilidad, decirles, acá tienen la clase, yo lo llamo clase previa, no clase invertida. Clase previa donde el estudiante tiene conceptos elementales, tiene unos 3 ejercicios básicos, donde también él tiene que resolver otros 3 similares a los resueltos. De 100 estudiantes le voy a decir que tal vez cumplen solamente un 30%. Entonces, prácticamente como usted ha mostrado, tienen sus desventajas. Requiere de una responsabilidad amplia de parte del estudiante. Y esto, para una cantidad más de 100 estudiantes, he visto de que tiene dificultades. No es sencillo llevar a cabo esto de la metodología que requiere por el aula invertida. A esto había añadido de que la evaluación no iba a ser vía internet. La evaluación, yo lo he llamado, la evaluación lo hacía en el aula. Entonces, con un ejercicio veía si realmente han asimilado o no, o han leído o no. El resultado, como le digo, no ha sido tan óptimo como uno pensaba que iba a resultar. En la actualidad, estamos con estudiantes, como hay en algunas intervenciones que hicieron algunos colegas, estamos con un poquito con esa dificultad, no venimos con una responsabilidad grande. Y todas las metodologías que usted me hablaba del descubrimiento, mencionaba eso más para lo que sería laboratorios, para alumnos que estamos en aulas grandes con 100 hasta 150 estudiantes, por descubrimiento prácticamente me parece que no nos resulta, a menos que les demos prácticas, como también estaba hablando ahí. El tema del modelaje, yo lo he entendido, como usted ha hablado, en las diapositivas nos mostraba, eso del modelaje me parece más para la conducta que para enseñar. Yo lo entiendo así porque en todo lo que usted ha mencionado ha hablado de conducta. Entonces, en el tema educativo, en el tema universitario, está inmerso la ética del estudiante y el estudiante prácticamente ve la acción del docente, cómo se comporta, ha dado lineamientos al inicio, cumple con los lineamientos, perfecto, toma ese modelo, así que más es más la conducta que la misma explicación. Hemos tratado de relacionarlos, que el estudiante vea el video, me parece que muchos no lo ven. Yo creo, no soy el único, yo he dado a varios estudiantes dándoles unos videos y que muy pocos lo ven. Y para finalizar, retornando a lo que es la aula invertida, no estoy de acuerdo dar a los estudiantes videos que duren 15 a 20 minutos. Sencillamente no lo van a ver. Y a mi sugerencia ha sido que hacer videos que duren máximo 5 minutos, que sí el estudiante lo ve, inclusive menos.
porque si a la primera no entiende, pues en los 3 minutos o 5 minutos lo va a volver a ver, lo va a volver, pero si dura 15 a 20 minutos, es muy poco probable que el estudiante culmine de ver el video. Solamente es mi participación y por favor, no sé si soy el único que no puede acceder o todavía al material que usted ha mencionado, distinguido ingeniero. Bueno, agradecerle su participación. Sí, evidentemente hay desventajas, ¿no? Desventajas en lo que es cada metodología. En aspectos cuando nos encontramos con grandes cantidades de estudiantes, lo más recomendable es siempre dividir al grupo, ¿no? Pero evidentemente son presenciales. La parte práctica amerita poca cantidad de estudiantes. Entonces, tendríamos que trabajar de ese modo. Eh, si, si se adapta, ¿no?, la metodología a la asignatura que están llevando, ¿no? Eso respondiendo a esos puntos, ¿no? Por otro lado, en la plataforma lo voy a revisar. No, quizás no lo he colocado en la posición de visualización, pero todo está subido ahí. Están las sesiones, las tareas, el foro, todo está. Lo voy a revisar en el día de mañana. Voy a dar la tarea de revisar todo aquello para que esté perfectamente funcionando, ya que el tiempo es un factor que comprendo que cada uno se saca un lapso de tiempo para poder revisar y responder con las tareas asignadas. Bueno, agradecerles por este espacio y nos vamos a volver a encontrar con nuevas propuestas de metodologías este jueves en el mismo horario. Muchas gracias y hasta el día jueves. Hasta el día jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas.